Desbalance patrimonial de la presidenta Dina Boluarte. La Contraloría General de la República halló un presunto desbalance de la presidenta de la República, Dina Boluarte. Según el Contralor General Nelson Chalk, en la investigación hecha por el caso Rolex y las joyas, se halló que la presidenta declaró menos cuentas de las detectadas en el sistema financiero, lo que constituiría pues un desbalance patrimonial. ¿Qué ha dicho Nelson Chalk al respecto? Él dice que la Contraloría inició hace un par de meses la investigación sobre el caso de los Rolex y demás joyas. Se han hecho las investigaciones y se ha detectado, es decir, la Contraloría, según todas las investigaciones que ha hecho, ha detectado una serie de omisiones. El Contralor precisa que, de hecho, dice, con toda la capacidad operacional y analítica que ahora tiene la Contraloría, se ha detectado que la señora presidenta ha declarado menos cuentas de las que hemos detectado en el sistema financiero. Esto enfatiza el Contralor General de la República, Nelson Chalk. Según el Contralor, la institución que dirige inició hace un par de meses esta pesquisa, esta investigación, luego de que se hiciera pública el préstamo de los relojes Rolex a la señora presidenta de la República por parte del gobernador de Ayacucho, el señor Wilfredo Oscorima. Entonces, esto se hace luego de que se conociera de este préstamo de relojes, préstamo como llamó a la presidenta de los relojes y algunas otras joyas que le hiciera el gobernador de Ayacucho, Wilfredo Oscorima. En una nota publicada hoy en el diario El Comercio, el abogado de la señora Boluarte, el doctor Juan Carlos Portugal, responde a las afirmaciones del Contralor Chalk y dice que le preocupa que una autoridad como el Contralor tenga conclusiones tan irresponsables, dice Portugal. Dice también que la creación de una cuenta bancaria no involucra de forma automática un desbalance patrimonial. Según Portugal, la comunicación remitida por la Contraloría permite todavía hacer algunas observaciones, y aquí hay un detalle importantísimo que apuntar, que esta investigación donde se halla un presunto desbalance patrimonial, la Contraloría la emite a la Presidencia de la República el 1 de julio, es decir, el 1 de julio se informa, la Contraloría informa de este hallazgo de las cuentas que no coinciden. Eso pasa el 1 de julio, hay que anotar bien las fechas, y siempre, según Chalk, ¿no? Dice Chalk que se informó de este hallazgo, a la presidenta. Eso fue el 1 de julio, y dice que 10 días después se remite un proyecto al Congreso, es decir, el Ejecutivo envía un proyecto al Congreso para, según Chalk, recortar las acciones de control contra la corrupción. Es decir, Chalk dice, nosotros informamos de este desbalance el 1 de julio y 10 días después el Ejecutivo presenta un proyecto de ley en el que se pretende recortar las facultades de investigación de la corrupción. Es decir, este proyecto hace un recorte del 2% al 0.5%, es decir, que la Contraloría recibía 2% del presupuesto total de las obras que fiscalizan, y esto mediante el proyecto de ley se ha recortado a 0.5%. Sobre este tema, el presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adriansen, declaró anoche a TV Perú, dio una entrevista a TV Perú y dijo que más bien él cree que todo esto que está ocurriendo, las declaraciones de Chalk, etcétera, tiene que ver más bien, dice Adriansen, con que ya el Ejecutivo haya presentado un candidato para reemplazar a Chalk. Nelson Chalk fue elegido por un periodo de 7 años que se vencen precisamente este mes. 7 años, el Ejecutivo hace una propuesta y el Congreso la aprueba, pero
Aquí hay otro detalle que llama la atención, que justamente este año que se vence el plazo de mandato de Nelson Chac frente a la Contraloría, se aprobó un proyecto, además refrendado por el Ejecutivo, en el que se dice claramente que el Contralor puede seguir en el cargo hasta que se nombre su reemplazo. El viernes pasado, de hecho, el Ejecutivo ya envió el nombre del candidato para nuevo Contralor. Él es César Aguilar Surichaki. César Aguilar Surichaki es la persona, es el candidato del Ejecutivo para reemplazar a Nelson Chac. El Congreso pues debe tener una comisión, debe elegir al nuevo Contralor. La verdad es que todo esto son coincidencias bastante sospechosas, por decirlo de algún modo. De un lado, Gustavo Adriancén dice que es inaceptable, que es insólito, dice que se haga esta propuesta y que inmediatamente que quienes todavía están en el cargo reaccionen. Eso lo dice Gustavo Adriancén en clara alusión al Contralor Nelson Chac. En fin, todo esto tiene que aclararse, tiene que saberse, porque sí, son coincidencias. Realmente, Contraloría investiga al Ejecutivo, encuentra en la presidenta Boluarte un supuesto desbalance patrimonial. El Ejecutivo presenta un proyecto recortándole acciones, presupuesto, en fin. Y inmediatamente después, el viernes pasado, el viernes 12 de julio, el Ejecutivo presenta un nuevo candidato cuando ya se había acordado que todavía Nelson Chac pudiera seguir al frente de la Contraloría mientras se elige su reemplazo. Así que veamos qué ocurre. Pero ¿usted qué opina? ¿Son realmente demasiadas coincidencias respecto a la Contraloría y su relación con el Ejecutivo? Déjenos sus comentarios, suscríbase al canal de El Comercio y conmigo de lunes a viernes en Mirada de Fondo.